un ida y vuelta. Pero bueno, este es un momento, es como una especie de bendición del primer programa. Casi que lo puedo presentar como el padre, suenan las campanas y llega el padre Gustavo y nos bendice en el primer programa. Gustavo Campana, querido amigo, maestro de tantos que aprendemos de vos. ¿Cómo le va, padre Campana? ¿Cómo anda usted? Un gran abrazo a todas las compañeras y compañeros de la radio. ¿Cómo va? Muy bien, gracias Gus por estar este primer programa. Porque es importante siempre tenerte cerca, escucharte, aprender y aparte uno extraña tanto cuando trabajábamos juntos que es lindo poder compartir este día. Escúchame, queríamos preguntar. Dale. Bueno, yo no sé si el odio tiene un origen, porque sería muy difícil. Algunos lo llevarían hasta lo bíblico, pero no me interesa ir por ese lado. Pero en la Argentina, socialmente, políticamente, en algún momento el huevo de la serpiente estuvo, ¿no? Y después se rompió y empezaban a salir todos. Sí, a ver, podríamos decir que la Argentina el próximo 25 de mayo está cumpliendo 211 años de batalla inconclusa entre el modelo de país y el proyecto de colonia. Por lo tanto, podríamos decir que el odio puede haber nacido en el momento en que un sector que defendía privilegios de la minoría se ve amenazado por otro que viene a defender los derechos colectivos. Y a partir de ese momento, algunos aspectos infinitamente fundamentales como distribución de la riqueza, soberanía política, independencia económica, justicia social, empiezan a ser el eje de la batalla. Como la batalla está inconclusa, es una batalla cíclica, marchas y contramarchas, avances y retrocesos, revoluciones y contrarrevoluciones, aparece y desaparece todo el tiempo. Uno no sabe si nosotros vamos a ver un resultado, uno no sabe si alguna vez habrá un resultado, pero tiene que ver con eso. Si no observamos que hay una tensión que lleva más de 2 siglos en función de qué queremos ser, no vamos a terminar de entender el porqué de ciertas peleas. Ahora, como hemos hablado tantas veces, sobre todo a partir del 24 de marzo de 1976, en ese momento donde el miedo se convierte en terror, donde a través de más de 300 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, y más de 30.000 desaparecidos, se termina con una matriz política, y eso da pie a terminar con la matriz económica, se generan generaciones de analfabetos políticos. Y entonces hay sectores que sin saberlo son funcionales a su propio enemigo. Esto es lo que también genera que al odiador serial se le sume una comparsa que a veces no sabe ni lo que está gritando. Claro. Pero es para mí la recuperación de la discusión política implica por lo menos estar hablando en función de las diferencias desde otro lugar, ¿no? Ahí uno podría plantear que los griegos cuando inventan la democracia no es más que para superar de alguna manera más o menos civilizada los conflictos, entendiendo que el conflicto va a existir mientras el hombre esté parado arriba de la tierra. Entonces, la democracia no es un hecho donde estamos todos juntos, es haber encontrado un mecanismo para no matarnos. Y desde la discusión y levantar la manito y sembrar nuevas mayorías, más o menos el otro tendrá que respetarla. Bueno, el golpe de Estado es como no respetó más las reglas de juego que implica la democracia, por poner un ejemplo que tiene que ver tanto con nosotros en el siglo XX. Uh-huh. Y ahora cuando uno escucha, por ejemplo, a Patricia Bullrich, que dice hay que resistir a las medidas para cuidarnos. En realidad, de alguna manera buscan romper las reglas democráticas, digamos, porque buscan romper las pautas de convivencia. El neoliberalismo es incompatible con la democracia. ¿Qué? Todo aquel que venga a defender los derechos de la minoría en detrimento de los derechos colectivos es incompatible con el sistema democrático. Este sector tiene dirigentes incompatibles con el sistema democrático. De esto, a mí, ya hace un rato largo, no me cabe ninguna duda. Fíjate vos, el campo nacional y popular, que siempre vuelve, más allá de derrotas profundas, siempre vuelve,
lo fue obligando al poder real, nada más y nada menos, al poder real, lo fue obligando a, bueno, jugar con ciertas reglas de juego a las que por supuesto los tipos no querían saber absolutamente nada. Entonces, lo que pasa en la Argentina a partir del 83, regreso de la democracia, memoria, verdad, justicia, reinstalación de la política en la mano de Néstor y Cristina y un montón de otras situaciones, consolidan que los tipos tengan que jugar en el marco de las urnas. Sí. Es una victoria que uno no la ve en la góndola del supermercado, claro. Es cierto. Claro. 3 revoluciones del irigoyenismo, 2 a finales del siglo XIX, 1 a principios del siglo XX, instalan el voto universal y secreto, que hasta ese momento la oligarquía, pero bajo ningún punto de vista, lo tenía en carpeta. Y sin embargo, ahí apareció el pueblo y lo llevó a ese lugar. Y no se discute más. ¿Quién discute el voto universal y secreto? Los tipos mandaron sin voto universal y secreto entre 1853 y 1916. Hicieron lo que quisieron, pusieron a quien quisieron a gobernar en periodo de 6 años y manejaron el país a discreción. 7ª economía del mundo, sin distribución de la riqueza, 20 familias que no saben lo que hacer con la guita y un pueblo muerto de hambre. Bien, los empujamos de tal manera que los tipos tienen que adoptar otra regla de juego. Esto no quiere decir que ganamos. No, quiere decir que los empujamos y los llevamos a ese lugar, donde los tipos tienen que constituirse en mamarrachos en medio de memoria, verdad y justicia, discutiendo a Estela. Claro. Bueno, pero también me parece que se sacaron ha cambiado la metodología, me parece a mí, de la derecha, ¿no? Antes tenían cierto pudor, al menos frente a las cámaras, al menos en el decir, después cuando eran gobierno, a través de los votos o a través de los golpes, hacían los desastres y llevaban adelante gobiernos criminales desde todo punto de vista. Pero tenían como cierto reparo mediático, mentían sistemáticamente, porque si decían la verdad, como alguna vez dijo Carlos Menem, nadie lo iba a votar. Ahora es como que se han quitado el bozal, entonces uno los escucha, a los de aquí, que el ejemplo es Bolsonaro, ¿no? Esa campaña de odio abiertamente, Bullrich también, Pichetto también, ya se quitaron la máscara, vomitan su odio y de esa manera construyen poder, ¿no? Ha cambiado su metodología comunicacional. Bueno, ahí hay un montón de cosas que hay que entender, no son fruto de la casualidad. Los medios de comunicación que coqueteaban con el poder real hoy son parte del poder real. Entonces, ellos pueden fijar una sentencia mediática sobre un inocente y transformarlo en culpable de por vida, no importa lo que diga la justicia. Cuando entendieron eso, bueno, ya está, fueron por la demonización. La demonización es muy vieja, la padeció, qué sé yo, la padeció Castelli, la padeció Moreno, la padeció Belgrano, la padeció después en medio de la guerra por la independencia San Martín con Rivadavia, y así puedo llegar hasta el presente. Digo, como los tipos no pueden decir a cara descubierta, yo voy por la teoría del derrame, yo voy por la concentración económica, yo mato a la industria nacional con apertura indiscriminada de importaciones, yo con deuda externa hipoteco a 3 o 4 generaciones, no lo puedo decir. Claro. Entonces lo que digo es, quien tengo enfrente es corrupto, es chorro, es asesino, porque también lo han dicho, y entonces, bueno, obviamente, yo que soy el republicano, soy el que queda en pie. Claro. Pero es la forma que han encontrado desde el decreto 4161 de la Libertadora. No puedo decir Perón que voy en cana, no puedo cantar la marcha que voy preso, 18 años de proscripción, digo, a ver, bombardeo de la plaza, 400 claro. muertos, 3.000 heridos, fusilamiento del 56, plan Conin de fusilamiento de Trelew. Han tenido formas de manifestar su odio y siempre lo han hecho, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de no soportar, y no lo pueden decir, no soportar un país soberano. Mire, si usted me lo permite, porque sí, creo que es el resumen de todo esto, voy a ser muy sintético y le voy a contar un cuentito. Sí. Necesito que usted me dé una mano. A ver, lo voy a intentar. Voy a hacer esfuerzo. Sí. Bueno, había una vez un país que tenía hiperinflación de 3 cifras. Sí. Su moneda valía nada. Papel pintado, no existía. Ibas a comprar leche a 10 mangos a la tarde y valía 50 a última hora del día. Bueno, muy bien. Resulta que
asume un presidente que dice, bueno, vamos a empezar a terminar con todo esto, y gasta sus primeros 3 ministros de Economía en intentar, sin suerte, terminar con la hiperinflación de 3 cifras que produjo que el presidente anterior tuviese que entregar el mando de manera anticipada. Sí. Un buen día del que la semana pasada, el 6 de abril, se cumplieron 30 años, un ministro de Economía le habló a esos hombres y mujeres que sabían que en el bolsillo tenían un papelito pintado sin valor, ¿sí? Y les dijo a todos, señores, a partir de ahora, $1, $1. Resulta que esos tipos que sabían que no tenían nada en el bolsillo, no me preguntes por qué, salieron como locos a gritar a la calle y a festejar que ahora tenían dólares. Pero nadie se preguntó quién garpaba esa fiesta irreal. Nadie se preguntó cómo este tipo, que era mucho más que el que había multiplicado los panes, que el que había dicho, Lázaro, levántate y anda, que el que había abierto las aguas para que pase su pueblo, era mucho más que eso. Los había convertido a todos esos, qué sé yo, en el mago sin dientes. Imagínate, ese peso que no tenía valor, ahora tenía el mismo valor que la moneda del país más importante del planeta, después que se había producido la disolución de la Unión Soviética. Claro. Nadie en esta sociedad se preguntó cómo. Nadie en esta sociedad se preguntó quién garpaba la fiesta. 10 años después, 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, 180.000 millones de dólares de deuda externa y el aparato productivo destrozado. 19 y 20 de diciembre de 2001, 39 muertos. No preguntarnos por qué implica una ignorancia política supina cuando a vos te dicen que ese papel que no tiene valor resulta que ahora vale $1. Clarísimo. Eso pasó y fue anoche. Se cumplieron 30 años la semana pasada. Bueno, tratemos de mirar para atrás, porque volvimos a cometer, se volvió a cometer ese día el mismo error que con la tablita de Martínez de Oz, con la plata de Google. Por lo tanto, eso ya había pasado y volvió a pasar. Gustavo, es un placer escucharte, un placer. Mirá que me voy a tomar la costumbre. Yo los sábados pruebo. Si usted está despierto, usted me atiende. Sí. ¿Qué le parece? Está en usted, joder, está en su materia. Muy bien, le agradezco. No hay problema, no hay problema. Abrazo enorme, gracias, Gustavo. Un gran abrazo para todos y todas.